Si no lo ven claramente, lo que estamos haciendo es sumar corriente. Suma de corriente que llegan, 2 amperios, es igual a la suma de corriente que salen. Y 2 más y 5. Y de ahí obtenemos que I5 es igual a 2 menos y 2. 2 menos un cuarto. Y 5 es igual a 7 cuartos de amper. Esa es la corriente I5. Vámonos a la red original. Conectamos la resistencia de 6 ohmios en los terminales de la red. Veamos si podemos reproducir las variables. I sub 0, ningún inconveniente. Esto es I sub 0. B sub 0, tampoco ningún inconveniente. Esto es B sub 0. I sub 4, tampoco hay problema. Esto es I sub 4. I sub 1, tampoco hay problema. Esto es I sub 1. I sub 5, tampoco hay problema. Esto es I sub 5. I sub 2 la podemos reproducir, y si es afirmativa la respuesta, ¿a dónde la reproducirían ustedes? ¿Por cuál de 6? ¿Por esta? ¿Por esta? Por esta de aquí. Esta es I sub 2. ¿Qué es lo que nos piden? Establecer la potencia asociada con cada una de las componentes de la red. En el caso de los resistores, para calcular la potencia asociada con un resistor, nosotros necesitamos conocer o corriente a través del resistor o voltaje en los extremos del resistor. Corriente a través del resistor o voltaje en los extremos del resistor. En este resistor de aquí, conocemos el voltaje en los extremos, por tanto podemos calcular su potencia. En este resistor de aquí, conocemos la corriente que circula por él, podemos calcular la potencia. En este resistor de aquí, conocemos la corriente que circula por él, podemos calcular la potencia. En este resistor de acá, conocemos la corriente que circula por él, podemos calcular la potencia. Observen que estamos reincorporando a los elementos que en un primer momento los declaramos redundantes. Ahorita los estamos reincorporando. Sería erróneo para efectos del cálculo de la potencia asociada a esta fuente y a esta fuente de acá, que no hagamos la reincorporación de los elementos redundantes. Ya vamos a hacer el análisis de la potencia para esas dos fuentes. Continuemos con la potencia asociada con los resistores. Aquí conocemos la corriente, podemos calcular la potencia. Aquí conocemos la corriente, podemos calcular la potencia. Aquí conocemos la corriente, podemos calcular la potencia. Hagan ustedes los cálculos de potencia. En este resistor es I sub 0 al cuadrado por 6. 3 medios al cuadrado por 6. Eso es 54 cuartos de vatios. La potencia asociada con eso. Porque tendrían 3 medios, 9 cuartos por 6, 54 cuartos. La potencia asociada
con el resistor de 5 ohmios es I4 al cuadrado por 5. I4 es 2,2 al cuadrado por 5. ¿Cuánto da? 24,2. ¿Cuánto? 2,2 al cuadrado por 5. No, perdón. 44. 24,2. $24,2 vatios. La potencia asociada con este resistor de 20 ohmios sería I1 al cuadrado por 20. Sería 81 veinteavos. 81 veinteavos, ¿verdad? Sería 81 cuarentavos por 20, 481 veinteavos de vatios. La potencia asociada con ese resistor. La potencia asociada con este resistor de 6 ohmios. Y 5 al cuadrado por 6. 49,16 por 6. $294,16. ¿Cuánto da aquí esta potencia? De 147 octavos de vatio. La potencia asociada con el resistor de 4 ohmios, el de allá, sería I al cuadrado por 4. I es 2 amperios. 4 por 4, 16 vatios. La potencia asociada con este resistor de 6 ohmios, I2 al cuadrado por 6. I2 es un cuarto, un 3/4. 3/4, ¿no? Es un 16, 16avo, 3 octavos. 3 octavos. 3 octavos de vatios. Y la potencia asociada con este resistor de aquí viene a ser B al cuadrado sobre 6. 18 al cuadrado sobre 6. 54 vatios. Todas esas potencias son potencias consumidas. Todas esas potencias son potencias consumidas, porque se tratan de resistores. Todas ellas son potencias consumidas. Vamos a las fuentes. La potencia asociada con la fuente de 20 voltios va a ser igual al voltaje de la fuente 20 por la corriente que circula por la fuente, que es I sub 4. 20 por 2,2. 44 vatios. ¿Entregados o consumidos? Yo le pregunto, porque con una fuente puede darse el caso que sea entregados o consumidos. Entregados, ¿y por qué me afirman que se trata de vatios entregados? ¿Por qué me afirman que es potencia entregada? Porque hay respeto a la referencia combinada. La corriente está yendo de menos a más. Y estamos utilizando la fórmula de potencia con signo positivo. Se trata de potencia entregada.